Gloria a Dios, esta es una noche especial y hermosa. ¿Cuántos están alegres, contentos? Amén. Qué bonito es poder estar aquí en la casa de Dios. Sean bienvenidos. Ahí está Ángel, qué gusto verte. Yo sé que Dios nos ha puesto en esta noche para bendecirnos de una manera increíble. Ni usted ni yo nos imaginamos lo que Dios va a hacer en esta noche con nosotros, pero lo que Él hace es perfecto, amén. Lo que Él hace es perfecto. Vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias infinitas por este momento, por este oportuno, Señor, instante en el que estamos aquí, Señor, en el lugar adecuado, indicado para poder recibir tu palabra, para poder adorarte, Señor. Y abrimos nuestro corazón en señal también de adoración y de alabanza, de que estamos anuentes, Señor, a escucharte, a corregirnos si tenemos algo que corregir en nosotros. Si hay algo en nosotros que tiene que cambiar, hoy estamos dispuestos a decir: Dios, yo voy a cambiar esto, porque quiero crecer, porque quiero aumentar en mi vida espiritual la vida de Cristo, parecerme más a ti, Señor. Gracias, gracias, porque a pesar de lo difícil quizá que ha sido el día, la semana, el mes, hoy estoy aquí contigo en tu presencia, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en la carta de los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 21. Hebreos 13, verso 21. Y mientras usted lo busca, así como le dimos la bienvenida a los que están aquí, le damos la bienvenida a los que están ahí en redes sociales, en sus casas, mirándonos. Si usted puede compartir esta transmisión, hágalo en este momento, que las personas puedan escuchar la palabra de Dios en todo lugar, donde sea que Dios nos permita llegar. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 13, verso 21. Los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje nos habla acerca de la obra de Dios en usted y en mí. Y nos dice también a través de la carta a los hebreos que la obra de Dios va a ir en un mismo sentido. ¿Cuál de esos es? Según su voluntad, así va a ser la obra de Dios, conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, y va a hacer lo que es agradable delante de Jesucristo. Nada que no sea agradable delante de Dios va a ser de parte de Cristo para tu vida. Nada que tú tengas que hacer que no sea de agrado para la vida a la cual Dios te escogió, va a venir o provenir de Él. Dios te escogió primero para hacer la voluntad de Él y para que esto sea agradable delante de Él. Esa es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Sin importar lo que usted haga y sin importar lo que yo haga, Dios siempre tiene el control. Yo quiero que usted se deje esta palabra hoy en su corazón. Sin importar lo que usted haga o lo que usted no haga, Dios siempre tiene el control. Él está en control. Él opera en el control de todas las cosas. Sea que usted quiera o no quiera hacerlo, o no queramos atribuirle a Dios el control de las cosas, o neguemos con nuestros hechos o con nuestros labios, o usted escuche que el filósofo más grande, o usted escuche que el científico o el presidente o el político más grande niegue que Dios tiene el control, Él siempre va a tener el control, aunque el mundo, nosotros, no queramos aceptarlo. Así que en esto vamos a interiorizar hoy lo que es el tema de la obra de Dios en mí. Yo quiero hablar de eso hoy, la obra de Dios en mí y en ti. Aunque Dios trata de muchas maneras con las personas, y aunque Dios tiene diferentes llamados, no es el mismo, el llamado que yo tengo no es el mismo que tenga Ángel o que tenga Marlon, o el trato que Dios tenga que tener conmigo no es el mismo que tenga que tener con Fernando.
esas cosas son distintas, pero la obra de Dios en cada uno de los que estamos aquí es exactamente la misma. Dios tiene la misma obra, Él está trabajando con nosotros, su obra en nosotros es exactamente la misma. Así es como Dios trabaja y la Biblia nos enseña eso. Lo podemos ver desde el principio en el Génesis, en el orden de la creación. Cuando usted abre la Biblia, en el primer libro de la Biblia, y usted ve el libro de Génesis, usted entiende cómo es que Dios trabaja. Si usted está haciendo una casa o está haciendo cualquier construcción como sea, si usted no sabe hacerla, usted va a preguntar en los que saben hacerla. Y usted se va a dar cuenta de una cosa, que aunque muchos quizá agarren un material distinto o les guste comprar en una ferretería distinta para construir una casa, la obra es la misma, el procedimiento es el mismo para poder levantar una edificación como debe de ser, correcta, para que no se caiga. De igualmente Dios lo hace. Y vamos a ir ahí al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Vea qué interesante este asunto de la creación. Génesis 1, verso 2 dice así: y la tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cree usted que Dios creó una tierra desordenada? Dios nunca creó una tierra desordenada. Cuando en el verso 1 de Génesis 1 dice la palabra: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en este preciso instante Dios crea las cosas perfectas. Él crea en ese punto y final del verso 1, Dios crea las cosas perfectas. Pero ocurre algo en la tierra, y en el verso 2 nos detalla que la tierra estaba desordenada. Esto ocurrió precisamente por la caída. Eso está en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 26. Usted lo puede leer en su casa y usted puede entender por qué la tierra sufre un desorden en toda su estructura y en todas sus cosas. Porque cuando Satanás se rebela contra Dios en los cielos, dice la palabra que es expulsado el diablo con una tercera parte de los ángeles caídos. O sea, los ángeles que quisieron rebelarse con Satanás son enviados a la tierra. Y ellos causan el desorden que Dios había creado en el 1:1, una tierra y un cielo perfecto. Así que usted puede ver en el verso 2 que cuando Dios crea la tierra, dice en el versículo 2 que en este preciso momento la tierra se encuentra desordenada. Y aquí es donde empieza la obra de Dios en nosotros. Aquí es donde empieza a actuar el orden de Dios y la obra que Dios hace en usted y en mí. Y lo primero que Dios hace, póngame cuidado, lo primero que Dios hace en usted y en mí es poner orden a nuestra vida. Lo primero que Dios hace cuando viene a tratar conmigo, cuando viene a tratar con el negro, cuando viene a tratar con Abby, lo primero que Dios hace es ponerme orden a mi vida. ¿Por qué la tierra se desordenó? Por la caída del Satanás y los ángeles. ¿Por qué nuestra vida se desordena? ¿O por qué nos hemos encontrado en el pasado, si ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Por qué en el pasado estuvimos desordenados? Esto tiene una respuesta lógica: por la vida de Satanás y sus demonios operando en nosotros. Por esa razón nuestra vida se encuentra o se encontraba en desorden, porque el imperio del maligno era el que estaba dirigiéndonos. Así que lo primero que Dios tiene que hacer, la obra que Dios va haciendo, es poner orden en usted y en mí. Yo tengo que permitirle a Dios que Él ponga orden en mi vida. Vea lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12,
versículo 43 y 44. Tenemos que entender esto para saber cómo es que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 12, verso 43 y 44. Dice la palabra de Dios en el verso 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando un reposo, y no lo halla. Entonces dice, refiriéndose al espíritu inmundo, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Y cómo encuentra la casa? A ver si usted está siguiendo la lectura conmigo. ¿Cómo encuentra la casa del espíritu inmundo? Desocupada, barrida y adornada. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque cuando el espíritu inmundo sale de mí, cuando la obra de Dios ha actuado en mí, lo primero que Dios hace es ordenarme. Él va a limpiar mi corazón. Él va a adornar. Me encanta esta palabra que usa y ejemplifica Mateo. Él adorna mi casa. Él adorna mi corazón. Muchos de nosotros somos casas, pero casas desordenadas. O tal vez estamos limpios, pero nos falta adornos. Dios no solamente quiere hacer esta obra en ti, Él quiere adornar tu vida. Él no solamente quiere que tú vengas a Él, Él quiere ponerte adornos. Él quiere que tú fluyas en los dones del Espíritu. Él quiere que tú fluyas en los ministerios que Dios imparte. Él quiere que tú te desenvuelvas en la voluntad de Dios. Él quiere promoverte. Él quiere llevarte a cosas inimaginables. Dios quiere adornar tu vida. Y eso es lo que Dios hace y lo que la Biblia a mí me enseña. Cuando Dios quita lo inmundo de mí, cuando Dios saca de mi vida lo malo que está operando, dice la palabra que Él limpia mi casa, Él ordena mi casa, Él barre mi casa y Él adorna la vida que ahora yo estoy viviendo. Él pone orden. Entonces usted se pregunta esto y usted dice: bueno, ya yo, ¿en qué parte estoy yo de la obra de Dios? Ya fui libre de la ley, del pecado, de la muerte. ¿En qué parte de la vida espiritual me encuentro yo? ¿Dios está poniendo orden en mí o todavía necesito ser liberado por Dios de la vida pecaminosa que estoy teniendo? Ahora, ¿de qué cosas Dios quiere ponernos orden? ¿Qué son las cosas que Dios limpia cuando viene a poner en orden nuestra vida? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 3 y 4. Aquí nos va a hablar el apóstol. ¿Qué son las cosas que Dios viene a poner en orden en nosotros? ¿Qué es lo que Él necesita tocar y sacar? Porque esto es algo que no es para algunos. Las personas que no han tenido el orden de Dios en su vida tienen estas características en su vida cotidiana. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Vea lo que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, entendamos esta palabra, ni aún entre nosotros, ni aún se nombre entre nosotros. O sea, no hablemos de eso. Y no es porque queramos censurar o taparlo, no, es que no existan esos casos entre los hijos de Dios. Que no exista nada de fornicación. Alan, yo es que no me he acostado con ninguna huila, ni la chiquilla dice me ha acostado con ningún chiquillo. No, que ni siquiera existan casos de inmoralidad en mi corazón ni en mi mente. Dios quiere poner el orden de la moralidad del hombre. Es el primer orden que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sabe usted que cuando la persona, el joven, la jovencita, no le ha entregado su vida a Cristo, una de las cosas que predominan y operan es la inmoralidad sexual? Esto es un espíritu fuerte que opera. ¿Y por qué opera este espíritu de inmoralidad? Porque una de las cosas que más contamina nuestra vida es la inmoralidad sexual. Póngale el nombre que quiera: fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, desviaciones sexuales, lesbianismo, homosexualismo, sexo con animales,
orgías, personas por montones teniendo relaciones sexuales. Estas cosas corrompen al hombre y a la mujer, lo distorsionan completamente de la imagen con la cual Dios lo creó inicialmente para que anduviera en santidad. Así que este pecado no es que sea mayor que los demás, pero es el que más influencia tiene en la vida de las personas que no están en Jesucristo, o que no le han permitido a Dios poner en orden su corazón, su casa, los pecados de inmoralidad sexual. Y después dice la palabra: toda inmundicia y avaricias, ni aun se nombre entre los cristianos, como conviene a los santos. A nosotros como cristianos nos conviene andar en santidad. Y dice el verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esta palabra quizá usted la desconozca como yo la desconocía, pero me di a la tarea de buscarla por usted. Truanería significa hacer bromas de mal gusto. En otras palabras, el famoso bullying. Cuando a mí me molestan con algo que a mí no me agrada. Un cristiano no participa de este tipo de bromas que hacen sentir mal a los demás. ¿Cuántas veces participamos en este tipo de bromas? Nos dimos cuenta de algo que alguien hizo, le tomamos una foto al que se cayó y lo hacemos viral por Facebook para que todo el mundo se ría y le dé un like. Y somos las grandes estrellas porque conseguimos la mayor visualización de un montón de gente a costa del mal ajeno. Dice la palabra que ni los cristianos ni nos prestemos para estas cosas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sentirse mal. A ver si fuera usted que lo agarraron quizá en un accidente y que sea su cara la que sea viral, la que anda en memes ahora. Sería un poco disgustante quizá como para la señora de estoy trabajando, ¿verdad? Decían: a mí no me molesten con eso. Igual se hizo famosa. Pero qué duro es cuando nos hacemos famosos a costas de la integridad de las demás personas. Que no seamos, ¿sabe también qué significa truanería? Que no tengamos picardía. Hay cristianos que son como el porcionzón, ¿sabe? Se tiran esos chistes picardosos, ¿verdad? Tienen una manera de hablar que te invitan al doble sentido. Una manera de hablar que te incita al doble pensamiento, que usted no sabe si de verdad me lo está diciendo en serio o me lo está diciendo en broma. Vamos a echarnos unas birritas por ahí y usted no sabe si está hablando en serio o está vacilando. Uy, qué buenas esas huilas, alabado sea el Señor. Y usted se queda como así, bueno, esta picardía Dios no quiere que exista en nosotros. Que seamos transparentes al hablar, ni aun las truanerías, porque dice, ¿qué dice el libro de Efesios? Porque esto no conviene, sino antes bien tengamos acciones de gracias. Y el verso 8 dice: porque en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo yo era así. En otro tiempo yo practicaba eso. En otro tiempo yo hacía esas cosas. En otro tiempo yo era el que hacía truanerías, el que decía palabras deshonestas, vulgares. Hablaba como cualquier otro habla hoy en día. Era muy necio. Pero eso era en otro tiempo, que yo era de las tinieblas, el verso 8. Pero dice así: más ahora somos de la luz en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Andemos como hijos de luz. Y aquí me impacta este pasaje, el verso 8, porque dice claramente que cuando estábamos en tinieblas, nosotros practicamos estas cosas. Las personas que practican esto viven en tinieblas. Y muchas veces estas personas dicen: yo no puedo venir a Cristo porque yo no puedo dejar esto, no puedo dejar de ser inmoral, de quitarme esta desviación sexual. Yo por esa razón todavía no puedo venir a Jesucristo. Pero el verso 8 nos aclara esto y nos dice que solamente cuando estamos en Cristo Jesús somos de la luz y podemos andar como hijos de luz.
Dios no le va a demandar a ningún impío ni a ningún no creyente que ande como hijo de luz, porque no puede hacerlo. Él no puede vivir una vida de luz porque no es un hijo de Dios. Y Dios solamente le demanda a sus hijos que vivan como hijos de luz. Así que, ¿qué quiero decir con esto? No importa cuál sea tu pecado, hoy es el día para que tú vengas a Cristo. Porque yo no tengo el poder de quitar la inmoralidad sexual de mí. Yo no tengo el poder de quitar las palabras deshonestas de mi boca, y nunca lo voy a tener. Pero cuando yo venga a Cristo, Él va a limpiarme y Él me va a dar a mí la capacidad de andar como hijo de la luz. Así que es erróneo pensar y decir que, bueno, yo hasta que cambie este pecado, vengo a Cristo. Porque por mis fuerzas yo no puedo cambiar el pecado que gobierna en mí. Yo necesito que alguien superior a mi pecado, y ese superior es Cristo Jesús en mi vida. Ahora, número 2, la obra de Dios en mí. Ahora que ya Él ha puesto orden de estas cosas en mi vida, paso a ser hijo de la luz. Yo no soy hijo de la luz si no hay orden en mi vida. Necesito ordenarla, y ahora que Cristo la ha ordenado y me ha hecho un hijo de la luz y hay orden en mí, Dios introduce la vida en nuestro ser. Ahora sí hay una casa ordenada, ahora sí hay una casa limpia, una casa que tiene adornos, una casa que ha sido barrida. Cristo viene a poner vida en este lugar. Si el pasaje de Mateo que leímos, que decía donde el espíritu inmundo regresa, dice que encuentra la casa desocupada y vuelve a entrar porque la encuentra ordenada, vacía. ¿Qué pasaría si cuando el demonio vuelve, o el espíritu inmundo vuelve, o el deseo pecaminoso vuelve, en vez de encontrar la casa desocupada, encuentra el Espíritu Santo en esa casa? ¿Qué sucede si cuando el demonio o el espíritu inmundo o lo que me ataba a mí, cuando regresa a querer otra vez ocuparse de mí y yo querer volver a caer en lo mismo, en vez de encontrarme vacío, encuentra al Espíritu Santo de Dios en mí? ¿Sabe lo que sucede? No puede habitar la luz con las tinieblas, y es echado fuera toda obra del diablo de tu vida cuando el Espíritu Santo es el que gobierna. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que cuando el demonio o el ataque del diablo venga a tu vida, o el viejo hombre o la vieja mujer quiera volver a gobernar, se encuentre no al hombre cambiado, al pastor, al ministro, se encuentre al Espíritu Santo dentro de ti. Porque yo jamás, por mis títulos, mi conocimiento, podré alejar ningún espíritu inmundo, pero el Espíritu que mora en mí tiene la capacidad de reprender las obras del diablo por mí. Así que no digas, bueno, que ahora que venga el diablo y ya me sé Juan 3:16. Eso no asusta al diablo. Santiago dice: los demonios conocen a Cristo y tiemblan, conocen la palabra y tiemblan. Ellos se la saben, pero ellos respetan a la casa que está ocupada. La casa que está ocupada tiene respeto en el mundo espiritual. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos estando en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el libro de Efesios: Cristo nos da vida. Una vez que nos ha puesto orden, nos da vida. La persona que no ha tenido el orden de Dios en su vida, la obra de Dios en su vida, anda muerta. ¿Cuántos han visto un muerto luchar con la enfermedad? El que está muerto no puede luchar más ya con la enfermedad. Si la enfermedad le ganó la batalla, está muerto, y el muerto se entierra. Hasta ahí llegó sus días acá en la tierra.
De la misma forma pasa con los muertos espirituales. ¿Dónde usted ha visto un muerto espiritual luchando con el pecado? Es irónico escuchar gente que sin Cristo quieren vencer la droga, que sin Cristo quieren vencer la adicción al alcohol, al cigarro. Es irónico escuchar gente decir que sin Cristo quieren dejar de ser mujeriegos, hombres diciendo yo no quiero serle infiel a mi esposa, yo quiero dejar esta vida, pero lo quieren hacer sin Cristo. Esto es irónico porque un muerto no lucha con la enfermedad, un muerto espiritual no puede luchar con el pecado. Y esta es la clave de la vida de Dios en nosotros. Vino a darnos vida, a resucitarnos. Dice el libro de Efesios, hemos resucitado, estábamos muertos, pero nos levantamos. Y ahora sí, los vivos sí pueden luchar contra la enfermedad. Los que estamos vivos espiritualmente sí podemos luchar con el pecado. No es que el pecado ya no nos va a atacar, pero al estar vivos espiritualmente tenemos la capacidad de combatirlo, de acudir a Cristo, de venir confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Esta es la bendición de Dios al resucitarnos. Tenemos la capacidad de luchar con el pecado. Y número 2, vida significa que nos ha dado el poder que en vida espiritual luchemos contra las manifestaciones del pecado. Esto es igual a sentarnos en lugares celestiales. Cuando dice Efesios que nos hemos sentado en lugares celestiales, significa que Dios nos ha dado autoridad juntamente con Jesucristo. Lugares celestiales significan lugares de autoridad sobre el pecado y sobre cualquier situación. Por esa razón, el diablo, a los que tienen una vida ordenada y ahora andan en la luz, no puede tocarlos y no puede atraerlos al pecado. Y la única estrategia que puede contra los hijos de Dios es a través del engaño. El que no anda en la luz y Dios no ha operado en él, el diablo lo ataca directamente. Lo tiene en la esclavitud, lo tiene en muerte, ahí lo tiene él está bajo el dominio del diablo. Y la palabra nos enseña esto, que están bajo el poder del maligno. Por esa razón no entienden la palabra. Pero a los hijos de Dios, él no nos puede atacar. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo ahora para los hijos de Dios? Es el engaño. Es el engaño. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 3. Segunda de Corintios 11, verso 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás viene y te va a engañar y te va a decir con que no es malo que hagas esto, porque ya te va a tutear, ya te va a decir cosas que tú ya conoces por la vida de Cristo. Él te va a decir, tú ya sabes que Dios no quiere que hagas esto, pero si tú lo haces, tienes la oportunidad de ir y evangelizar y de acercarte a personas con las que antes luchabas. Ve y háblales de Cristo. Y así viene el engaño. Satanás te va a hablar y te va a hablar aún de Dios, te va a hablar de Cristo, te va a presentar cosas que aparentemente son buenas, pero su final es un camino de perdición. Y el apóstol Pablo lo dijo: yo temo que como Eva fue engañada, sus sentidos espirituales sean extraviados. Por eso yo ahora tengo que acudir siempre a Cristo para tomar cualquier decisión, porque puedo caer en el engaño del diablo de acuerdo a mis debilidades. Si yo ahora soy un hijo de Dios, ¿cuántos han dicho muchas veces es que estoy recibiendo un ataque directo del diablo? ¿O lo han escuchado? Hermanos, que yo viera el ataque del diablo que estoy recibiendo. ¿Sabe? Decir esto siendo un hijo de Dios, esto es un error teológico realmente grande. Porque decir que estoy recibiendo un ataque directo de Dios es como decir que Cristo se quitó de delante de mí para que el diablo me atropellara.
Y si yo he sido lavado por la sangre de Cristo, si Él ha puesto mi vida en orden, si yo ando en la luz, Cristo pelea por mí. Y mi Dios no se quita para que el diablo me atropelle. Mi Dios está siempre peleando mis batallas y Él no permitirá nunca un ataque directo del diablo para ninguno de sus hijos. Nunca Dios permitirá tal cosa. Satanás operará en el engaño, pero nunca atacará directamente a un hijo de Dios, porque Él sabe que no soy yo. Hay alguien que va a enfrentarse, y ese pagó el precio en la cruz del Calvario. Ese ya lo derrotó una vez y para siempre. Ese ya lo exhibió públicamente. Ese ya lo conoce sus mañas, conoce cómo opera y sabe cómo echarlo fuera. ¿Sí me estoy dando a entender? Cristo ahora en nosotros nos hace habitar en la luz, nos hace andar en Él y nos defiende. Esto es maravilloso. Dice la palabra, por el contrario, en Santiago, Él no nos da prueba que nosotros no podamos soportar. Cuando estás pasando por una prueba de Dios, vas a tener toda la capacidad de poder salir victorioso, nunca derrotado. Dios nunca te va a permitir ser atacado, mucho menos pensar que un hijo de Dios puede ser poseído por un demonio. Hay gente que dice: uy, pero yo puedo ser poseído por un demonio. ¿Será que un demonio puede meterse en mí? Si tú tienes la casa ordenada, si Cristo te ha puesto en orden y andas en la luz, ningún demonio puede entrar ni apoderarse de ti. ¿Cuál sería el sentido de Satanás de morar en un corazón donde está el Espíritu Santo? Él no puede habitar ahí. Él no puede estar ahí. Si tú estás seguro de que Cristo está dentro de ti, estás seguro de que estás completamente aislado de los ataques del diablo, y Cristo es ahora el que dirige tu vida. Número 3, ¿cómo Dios opera en mí? ¿Cuál es la obra de Dios en mí de acuerdo a cómo Él trabajó en la creación? Él primero puso orden. Él vio la tierra desordenada, puso orden. Luego de que la tierra le puso orden, introdujo la vida. Si usted lo puede leer en el verso 10 de Génesis, dice que introdujo animales, introdujo toda clase de peces, de monstruos en el mar y animales en la tierra. Introdujo la vida. Dios no introduce vida si no hay orden. Y después de que Dios hizo todas estas cosas e hizo al hombre también, lo introdujo la vida a la tierra ordenada, dice la palabra que acabó su obra y dijo: todo lo que hice es perfecto y bueno. Una vez que Dios ha completado su obra en ti, eres perfectamente la creación de Dios, buena y perfecta. Así que mírate a ti mismo y mira la obra que Dios está haciendo, la obra que Dios hizo en el pasado contigo, y por eso estás aquí, y la obra que Dios hará en ti. Esto se llama perfección. Esa es la perfección de Dios operando en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Usted puede tener una pregunta y decir: Alan, ¿por qué entonces si Dios opera en nosotros, por qué hay gente que cae? ¿Por qué hay gente que se vuelve atrás? ¿Por qué hay personas que parece que son cristianos, pero a la vez no son ni chicha ni limonada? Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Vea lo que dice. Con esto termino. Lo tenemos. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más claro ni el agua. Muchos de los que están dentro de la iglesia parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros, y se van porque nunca han sido realmente salvos. Porque si hubieran sido realmente salvos, hubieran y permanecerían con nosotros. La persona que realmente ha sido restaurada
por el poder restaurador de Cristo Jesús y la obra de Dios se va haciendo perfecta en nuestras vidas, no se va de los caminos de Cristo nunca. Y los que se van de Cristo, claramente lo dice la palabra, nunca fueron de nosotros. Sencillo, nunca. Así que no maquillemos y digamos, es que el hermano fue cristiano y después se apartó. No, nunca fue de nosotros, nunca. Porque si hubiera sido de nosotros, se hubiera quedado en los caminos de Dios. Y aquí es donde creemos en el poder transformador. Ese es el poder salvador del que yo creo de Cristo. Que cuando Él saca a una persona del lodo, que cuando Él saca a una persona del pecado y yo realmente he sido tocado por el poder transformador de Cristo, y yo vengo a nacer de nuevo de las tinieblas a la luz admirable, a ser llamado hijo de Dios. Y he aquí, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ahora no vivo más para el pecado, sino que ahora Cristo vive en mí y yo vivo en victoria, vivo en Cristo, vivo en su palabra. No me aparto de Él, no me alejo de Él, porque ando en la luz. Y aunque vengan las pruebas, y aunque vengan momentos difíciles, tentaciones, yo me aferro a la mano poderosa de Cristo para no fallarle a Él, porque ahora le amo, porque Él me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Y entiendo que no puedo pisotear la sangre de Jesucristo, que no puedo pisotear el regalo de su salvación, que más bien lo pongo en honra, lo exalto y lo levanto a lo más alto, porque si no hubiera sido por Él, yo seguiría muerto. Pero ahora estamos vivos. Y el que está vivo dice: sigo luchando. Usted nunca ha visto una persona, quizás un ejemplo, voy a poner un ejemplo con cáncer, diciendo yo vivo, y usted habla con esa persona y dice: yo estoy más vivo que nunca y estoy luchando, y van a los centros de quimio y van a esto y van a lo otro y siguen vivos, porque no es la enfermedad lo que te mata, es tu mentalidad, es tu espíritu, es tu alma. Mientras tú estés con vida, tienes la capacidad de luchar. Pero hay personas que inmediatamente se entregan a la muerte y les dicen una enfermedad, y muchos de ellos dicen entregarse a la muerte, voy a morir, porque no tienen deseos por qué vivir, no tienen deseos, alguien por quien entregarse, a quien darle algo. Pero cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, no importa cuántas veces caiga, si 7 veces cae, 7 veces se levanta. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar en esta hermosa noche. Qué lindo que es el Señor. Padre celestial, levante sus manos al cielo. Yo te doy gracias en esta hora, porque tú estás haciendo tu obra en mí. La obra de Dios se está perfeccionando en mí. El Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra espectacular. Lo que está sucediendo en tu vida no es casualidad. Si ahora mismo estás luchando con las obras de las tinieblas, escucha esta promesa: no lo estás haciendo solo. Hay alguien que está peleando contigo. Tienes la autoridad en Cristo Jesús para vencer ese pecado. Vamos, ora en tu mente, ora en tu corazón y dile al Espíritu Santo: ayúdame en esta lucha que estoy teniendo. Sea una lucha de ira, sea una lucha de inmoralidad, sea una lucha con tus palabras, con tu boca. Quizá no puedes controlar esa boca, que salen palabras de maldición, pero ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Tienes la autoridad en Cristo para vencer ese carácter que el enemigo ha querido implantar en ti, pero no es el diseño de Dios. Hoy tienes victoria para romper con estas ataduras del diablo en tu vida. Hoy tienes victoria en tu vida espiritual. Eres libre porque Cristo
Cristo te ha hecho libre. La obra de Dios es perfecta, y cuando aquel que empezó la buena obra la perfeccione, Jesucristo mismo te va a levantar en autoridad, te va a levantar en poder a lo más alto. Seremos salvos, seremos levantados hasta las nubes por Jesucristo Jesús, para ser hijos de Él para siempre y reinar con Él. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu sacrificio, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque los cristianos viven en victoria, porque los hijos de Dios no están bajo la ley del pecado. Seguirás venciendo, seguirás viendo la mano de Dios en tu vida, en cada prueba, en cada circunstancia que atravieses, verás la gloria de tu Dios siempre, siempre dándote la victoria. Gracias te doy, Señor, en esta noche por cada uno de los jóvenes que están escuchando tu palabra, que están recibiendo tu palabra. Tú sabes que la semilla cae en buena tierra. La que cae en buena tierra dará fruto al 30, al 70, al 100 por uno. Serás bendito, bendita de Jehová. Levántate en el nombre poderoso de Jesús y deja que Dios perfeccione la obra. No pongas tus manos para trabajar. Deja que Él trabaje en ti. Él lo hará perfecto. Él pondrá y quitará lo que tenga que poner y lo que tenga que quitar. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Te bendigo, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso, por esta palabra exquisita, Señor, que nos edifica, que nos alienta, que nos da fuerzas para seguir pareciéndonos cada día más a ti. En el nombre poderoso de Jesús, guárdanos, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Que tu presencia, Señor, siga habitando en nosotros y teniéndonos, Padre, en esperanza, en fe y en amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dile un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Salúdese y nos vemos. Gracias una vez más por estar acá. Nos vemos el próximo sábado y mañana también en el culto dominical.